Bueno, entonces, para probar el procesamiento analógico, uno de los elementos más fáciles que se puede utilizar es el potenciómetro, que ven este dispositivo que tienen aquí y tiene 3 patas, como pueden ver. Generalmente el tema de los potenciómetros sirve un poco para entender cómo funcionan los sensores y en general para ver cómo funciona la parte analógica. Entonces, este es una resistencia que varía de acuerdo al giro de sus lados. Entonces aquí ustedes giran aquí y varía desde 0% hasta 100%, que es el valor de su resistencia. Entonces, de un lado van a alimentar con 5 voltios y el otro lado van a conectarlo a GND. Y aquí por la patita del medio, que es más o menos el envío de señal, y esta está conectada a una de las patas del Arduino que recibe esa información. Y así funciona esto. Entonces vamos a colocar un LED o otro elemento para ir probando esa resistencia. Entonces aquí ven cómo se coloca en el Arduino. Okay. Esta es el área de procesamientos digitales. El área de procesamientos digitales. Y esta es el área de procesamientos analógicos. Bueno, como ya sabemos, el Arduino, por lo menos en su versión 1, la cantidad de pines digitales que tiene es de 14, que están numeradas desde el 0 hasta el 13. Entonces tienen 14 pines digitales. Y para el caso de las entradas analógicas, entonces tenemos entradas analógicas que varían de acuerdo a los valores que se le va colocando. Entonces están numerados desde el pin A0 hasta el pin A5. Entonces tienen esa cantidad de pines en este sector del Arduino. Entonces aquí tienen los pines de entrada y salida digitales y aquí tienen los pines de entradas analógicas. Solo existen entradas analógicas, pero no existen salidas analógicas. En cambio existe algo que vamos a ver, que es PWM, que vamos a ver enseguida, y ese funciona como una salida analógica, pero es digital. Bueno, entonces vamos a colocar en ese sector los elementos. Como pueden darse cuenta, entonces se utilizan los pines A y C para la alimentación y el pin número B, que es la entrada de la señal que se coloca al Arduino. La terminal que va conectado a la parte de la entrada analógica se denomina A1, o sea A0, A1, A2, A3, A4, A5, dependiendo de cuál de los pines yo voy a trabajar. ¿Ok? Bueno, asociado a eso tenemos las salidas PWM, que son las salidas que se comportan como si fueran que sean salidas analógicas. Entonces, de sí existe la entrada analógica, pero no existe la salida analógica. Lo que existe es una salida PWM, que es por un artilugio en formato digital. Entonces se genera una variación de voltaje a su salida. Bueno, ¿y cómo se logra eso? Si nosotros alimentáramos en un tiempo determinado el 100%, como prendido, acá ven que varía entre prendido y apagado. Si mantuviéramos el 100% en el tiempo de prendido, entonces se prende o se enciende o emite 5 voltios a su salida. Bueno, ese es en el caso que se emita entonces todo el tiempo encendido. Entonces
se genera 5 voltios a salida. Si yo mantuviera 75% del 100% prendido, 75% prendido y un 25% apagado de un tiempo predeterminado, como pueden darse cuenta aquí, acá empieza en 25 apagado, luego 75 prendido, luego 25 apagado y 75% de un tiempo prendido. Entonces, a su salida se genera 3,75 voltios. ¿Por qué sucede esto? Sucede eso porque el Arduino, igual que los otros sistemas de procesamiento digitales, lo que tiene son entradas analógicas, pero una vez que haya sido convertido al valor digital, la CPU y todos los elementos son digitales. Por eso no tiene una salida real analógica, porque en realidad todo ya es digital una vez que entra dentro del microcontrolador o en la CPU. Entonces todo el procesamiento ya es digital, ¿sí? Discúlpame que te moleste. Yo vi la tarea de la semana y ese no hace falta alzar nada, es solamente nosotros practicar, ¿verdad? ¿O cómo es? El de la semana pasada. Sí, el que vence Ah, ok. hoy. Solamente necesitan, No, solamente necesitan colocar el código y subir su archivo. En eso consiste. ¿cómo sería eso? O sea, O sea, yo pregunto si es que hace falta alzar sí, algo. sí, tienen que subir para que les pueda valer el puntaje. Y no entiendo yo, profe. Hay que simular, nosotros algo tenemos que simular No, o no, cómo es. solamente alzan el código. Mm, ya, entiendo. Busquen en internet algún ejemplo que haya con semáforos y copien ese y pegan ahí. Eso, y vean cómo está hecho la parte del código. Y guarden Ok, como PDF y suban eso. dale, Bueno, profe, ok. está bien. No. Gracias. Bueno, entonces, continuando la clase, entonces, cada vez que vamos variando el tiempo de prendido y apagado, entonces también va variando en su salida su voltaje. Entonces, si tenemos 50% apagado y 50% prendido, entonces vamos a tener a la salida 2,5 voltios. Cuando tenemos, por ejemplo, 20% prendido y 80% apagado, tenemos 1 voltio. Y cuando tenemos el 100% apagado, entonces tenemos 0 voltios. Esto es con respecto al PWM. Bueno, entonces los microcontroladores tienen el uso de, de salidas PWM que en realidad dicen los microcontroladores no pueden producir una variación de voltaje, ya que solo contienen dos pulsos que son 5 voltios, que es high, y 0 voltios, que es low. Pero usted puede generar un fake, que es una, eh, una simulación más o menos, que genera una salida analógica y tiene una modulación de anchura de pulsos que significa PWM, modulación de anchura de pulsos. Con esto se logra crear una salida que se puede mover entre 0 a 5 voltios como salida digital, pero que se comporta como analógica. Bueno, a ver. La modulación por anchura de pulsos, también conocida como PWM por sus siglas en inglés, es una señal que básicamente funciona en una señal periódica. Como ven, está marcada en un tiempo y ese periodo básicamente puede ser referida a un periodo o una frecuencia. Y esta es la fórmula que tiene ese. De hecho, no vamos a ver la fórmula, pero por lo menos para poder entender. Se llama ciclo de trabajo a la variación que tiene en el tiempo
de prendido y apagado. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y estos son los materiales que vamos a usar. Un Arduino, un potenciómetro de 5 kiloohmios. Puede ser un LED o vamos a usar nosotros un buzzer en vez del LED, que es un elemento que produce un sonido. Puede ser una resistencia si vamos a colocar un LED, los cables y el protoboard o la placa de prototipo. Bueno, vamos a colocar la resistencia. Vamos a colocar el potenciómetro al pin A0, como ven aquí. Y vamos a colocar nuestra salida al pin número 11. Este pin número 11 va a estar conectado al PWM, que es la salida que vamos a utilizar. Y vamos a tener esto que ven aquí. Entonces va a estar conectado al pin número 11, pero en vez de LED en el Tinkercad vamos a colocar a un buzzer para que pueda funcionar. Bueno, y aquí tenemos marcados algunas funciones que tengan que ver con el código del Arduino, que es este que dice Analog Read. Analog Read es una función que nos permite leer un pin analógico. Entonces, uno de los pines analógicos puede ser el A0. Y al colocar esta función, entonces retorna un valor que varía en el torno de 0 a 1023. Vamos a ver eso con el ejemplo. Solo recuerden que cuando entra dentro cuando nosotros cargamos un valor y esto se carga dentro del Arduino, entonces existe una conversión analógico-digital. Cuando nosotros le colocamos 5 voltios, el máximo valor que puede generar es 1023. Y por el contrario, si le colocamos 0 voltios, entonces el menor valor que va a hacer la conversión analógico-digital es de ¿cuánto? Es de 0. Entonces, en el Arduino, el procesamiento analógico varía en una conversión de 0 a 1023. Ahí tiene una conversión analógico-digital y esa conversión analógico-digital en el procesamiento digital lo que hace es convierte en un valor numérico, generalmente en un valor entero. Recordar que en el procesamiento digital los valores netamente digitales son ceros y unos y esa conversión es 0 voltios, el valor 0 lógico, y el valor de 5 voltios que entra es el valor 1 lógico, que es high. Entonces solo tienen esos dos valores, prendido y apagado. Aquí dentro del procesamiento analógico tenemos una variación que va desde 0 a 100%. En 0% es 0 voltios y en el 100%, ¿cuánto es? 5 voltios. Bueno, y entonces en ese rango varía de 0 a 1023. Y ahora, ¿por qué varía de 0 a 1023? Esta variación se da porque en realidad hay un valores van desde 0 a 1023, es decir, que son
entrego 5 voltios, el valor de esa conversión. Guarda en en este caso que se llama valor. Entonces, bueno, y acá empieza a explicar un poco sobre el tema de PWM. Y básicamente el PWM está ubicado en un pin digital. Entonces estás compartiendo los valores con los pines digitales. Y en los pines digitales van a encontrar este simbolito que se llama virgulilla. Y este simbolito de la virgulilla es básicamente los pines que están habilitados en el Arduino para que funcione como PWM. Entonces, mina su placa de Arduino y entre los números digitales que van a encontrar este simbolito, van a darse cuenta cuáles son los pines que pueden funcionar como PWM. ¿Cuáles son esos? Hay algunos y son, por ejemplo, el pin número 9 del digital del Arduino, el pin número 11 digital del Arduino, el pin número 11, creo, 11, como en este caso del ejemplo. Hay varios que pueden ver, van a ver después. Bueno, entonces, así como existe una función de entrada analógica, también podemos suponer que existe una función para salida analógica y se llama analog write. Analog read y analog write. Y aquí se le pone el número de pin. Bueno, y aquí entonces colocamos, por ejemplo, el pin número 11 y ese va a funcionar como PWM. Y va a variar entre un rango de 0 a 255. Ya les expliqué por qué el 255. Porque es de 8 bits. Y como es de menos bits, entonces también el rango es menor. 0 a 255. Y para cuando tengan 10 bits, que es el caso de las entradas de la conversión analógico digital, entonces varía de 0 a 1023. Bueno, y ahí tienen el analog read y aquí tienen el analog write. Solo que el rango es de 0 a 255. Cuando ustedes le colocan el valor 0, entonces el valor 0 aquí, a ver, aquí, analog read, el número de pin, coma, y el valor que le pueden colocar, que puede ser entre 0 a 255. Cuando el valor que le colocan es 0, entonces su salida es 0 voltios. Y el mayor de ellos es 255, que equivale a 5 voltios. ¿Por qué 5 voltios? Porque el Arduino internamente solo funciona a 5 voltios. Por lo menos en las versiones que nosotros utilizamos, varía de 0 a 5 voltios. Y bueno, y ahí tienen eso. Bueno, acá tienen un ejemplo. Vamos a definir una variable LED pin que va a ser un LED. Y este es un pin PWM, como pueden darse cuenta. Está en el pin número 11. Y acá dentro del setup ponemos pin mode LED pin como output, que es como salida.
Hasta ahí todo normal. Y después entramos dentro del loop. Y aquí ya tenemos la función analógica. Las clases pasadas estábamos viendo todas las funciones digitales y ahora estamos viendo las funciones analógicas. Con analog read y le paso el número de pin analógico que estoy leyendo. Y ese se llama valor del potenciómetro. Y con eso entonces estoy leyendo ese valor que es de 0 a 1023. Ok. Bueno. Y ahí entonces ya puedo hacer algo. Y acá puedo cambiar los valores que necesito. Esta es una conversión a voltaje. Y eso se carga en el analog write. Y se carga el valor en el pin PWM, que es LED pin. Y esperamos un retardo de 20 milisegundos. Bueno, y ahí la función más normal es esta que le estoy mostrando acá, que es la que le dije que dividen entre 4. Entonces tenemos el valor del pin de entrada analógica que está en el A0, que es el primero de los pines. Después tenemos nuestro pin PWM que está en el 11. Vamos a definir una variable valor sensor. Y aquí dentro del setup vamos a decirle que el pin LED pin, que es un PWM, va a ser como salida. No se declara en el caso de las entradas analógicas acá dentro del setup, porque evidentemente solamente las entradas analógicas en el Arduino solo son entradas analógicas, por lo que ya se entiende que solo va a funcionar como entrada. El pin model lo que sirve es para seleccionar un pin que puede ser de entrada o salida. Pero en el caso de las funciones que están con el A0 al A5, que son entradas analógicas, no requieren especificar que van a ser de entrada, porque evidentemente solo van a funcionar de entrada. Yo les dejé un enlace a un código en el Tinkercad, y el que hizo ese ejemplo, por lo que veo, no conoce que no hace falta definir el pin como entrada, y colocó eso. No está mal, porque en realidad no va a hacer nada, pero no hace falta que esto yo defina acá dentro del setup como pin mode. Bueno, entonces yo debajo de la clase, o sea, en la plataforma coloqué todo el código que les voy a mostrar. Entonces ustedes copian y pegan eso y prueban. Y ahí ya van a tener el código de la clase que les voy a mostrar enseguida. Bueno, entonces aquí tienen el pin mode. Solo para el pin digital vamos a definir. No hace falta para analógico. Dentro del bloque loop vamos a leer el valor analógico a analog read pin sensor, y pin sensor es la entrada analógica que está conectado en el A0. Recuerden que valor sensor cuando lee está leyendo en un rango de 0 a 1023. Súper bien. Ok. Hasta ahí súper bien. Entonces valor sensor en el menor caso va a valer 0. Y cuando nosotros colocamos al 100%, entonces va a valer ¿cuánto? 5 voltios, y eso es 1023. Entonces a suponer que acá venga 1023. Bueno, y cuando queremos aplicarle el PWM, que es la modulación de anchura de pulsos, entonces ponemos el pin digital, que es pin LED, que en este caso se comporta como el PWM, coma el valor de sensor, pero tenemos que dividirlo entre 4. ¿Por qué? Porque el rango es menor. Y dijimos, el valor de la conversión de las entradas analógicas tiene unos casilleros que valen 10 bits. Entonces, se puede albergar valores que son hasta 1024 posibilidades. Entonces, el Arduino
lleva desde el 0 hasta el 1023, que son 1024 valores posibles. Pero el rango siempre es de 0 a 1023. Y en el caso del PWM es de 8 bits y no de 10, por lo que su máximo valor que puede guardar es 256. Y el rango en sí dentro del Arduino es de 0 a 255. ¿Cómo se hace para que una entrada analógica pueda quitar un valor que sea equivalente en su salida PWM? Entonces dividen entre 4. Esto es estándar, siempre va a ser así. Una de las formas es así. Entonces, el valor que tenemos acá leído dividen entre 4. Y si el valor llegara a 1023, dividen entre 4 y va a ser 255. Bueno, y súper bien. Entonces ahí ya tienen esa conversión. Cuando nosotros colocamos el potenciómetro en 0, es 0 voltios. Y cuando giramos así como giramos para colocar el volumen de una radio. Entonces giramos el potenciómetro al 100%, entonces su valor es de 1023. Y cuando queramos salir con el pin de PWM, que quite 5 voltios también, entonces lo que hacemos es dividir entre 4. Y cuando es 1023, para el PWM es 255. Y esperamos 30 segundos para que pueda tener ciertos retardos en su funcionamiento. Bueno, y acá habla más del tema de PWM, cuál es la función del analog read con respecto al PWM y algunas consideraciones que tengan que ver. Bueno, internamente el Arduino hace todo el trabajo por ustedes, porque les mostré una fórmula, pero no me quería detener mucho dentro de esa fórmula, porque el Arduino hace todo ese trabajo. Internamente, como podían ver, básicamente tenían así un tren de impulsos digitales que es entre prendido y apagado. Si estuviéramos trabajando con un PLC o con otro dispositivo, también tenemos que pasarle otros parámetros, como por ejemplo el periodo. En este caso, no necesita ningún periodo ni ninguna frecuencia que le pasemos. Solo necesitamos pasarle el valor de la conversión que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa con el caso del Arduino? Dice cualquier cosa que tiene en el medio, entonces produce un impulso con un ciclo de operación que es aproximadamente 490 MHz. Internamente, él calcula y coloca este valor, entonces no hace falta. Si estuviéramos programando con una Raspberry Pi, yo le pasaría el parámetro de la frecuencia, ¿ok? O le pasaría el parámetro de los ciclos que tienen aquí. En este caso, esta frecuencia es de 490 Hz. En el caso de Arduino es transparente. Internamente dentro del código que se compila se coloca esto. Entonces esto es un valor interno. Solo estoy mencionando acá para que se pueda entender que en realidad tiene ese valor. Y bueno, y en algunos casos, dependiendo del modelo Arduino, pueden tener más pines PWM o menos. En el caso del Mega, entonces tienen más salidas PWM. Existen elementos que se usan en las industrias que se llaman PLC, que son controladores lógicos programables. Estos controladores lógicos programables también permiten trabajar con PWM, y esto se usa mucho en las industrias, pero a estos PWM se les pasan los parámetros o de frecuencia o de periodo, que básicamente es una conversión matemática nomás. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. De ahí se quita el periodo o podemos quitar la frecuencia. Lo más normal es que
en algunos casos necesitan pasar la frecuencia, o en el caso de los PLC necesitan inclusive pasarle el periodo. Para el caso del Arduino es más transparente. Yo no necesito pasarle esos valores porque internamente él ya sabe a qué valor colocar, y ese valor que lo coloca es de 490 Hz. Bueno, entonces nos facilita mucho el trabajo para nosotros y solamente vamos a encargar de pasar los valores. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico el analog read a un pin digital que no es PWM? Y no hace nada, porque esos pines digitales que no son PWM no funciona este analog write. Es como si fuera que no existe. Bueno, ¿y cuáles son los valores que genera entonces? Entonces produce un 1 para valores por encima de 128 y 0 para variación de menores a 128. Eso es lo que genera si ustedes aplican este analog write a un pin que no es PWM, a un pin digital que no es PWM, como el pin número 13, por ejemplo, del Arduino. Entonces, esta descripción les va a servir para poder entender un poco cómo funciona este analog write. Se pueden preguntar por curiosidad, ¿qué pasa si en un pin digital que no es PWM le aplico analog write? Y acá tienen la respuesta. No pasa nada, pero no hace lo que tiene que hacer. No varía en el rango de 255 y de forma errada coloca valores entre 0 y 128. Eso es lo que hace si ustedes le aplican esta función analog write a un pin que no es PWM, pero también es digital. Bueno. Y acá tienen otras informaciones que básicamente cómo sería un PLC, pero esta parte ya pueden obviar porque no hace un poco a la materia, sino más bien les muestra cómo es unos relés. Y estos relés se pueden utilizar con Arduino para prender y apagado de luces. Entonces, como ven aquí, se pueden usar estos que ven aquí. Bueno, y ahora voy a mostrarles la parte práctica del ejemplo en el Tinkercad. Bueno, acá tienen el esquema del Tinkercad, ¿ok? Y entonces les voy a mostrar un poco cómo está conectado esto. Bueno, como es un potenciómetro, este potenciómetro que ven aquí, este es el dibujo de un potenciómetro, y acá está desde 0% hasta el 100% que se puede mover este potenciómetro. Para ello necesitan 3 cables. Estos 3 cables son el de 5 voltios, y acá está marcado con el color rojo, y acá con el color negro está marcado el GND. Y en el central es el que está conectado al que envía la señal. Entonces, el que envía la señal al Arduino es este potenciómetro, que varía de 0 a 100%. Es decir, que varía desde 0 voltios hasta 5 voltios. Y el valor de este que está acá, del medio, que es el de la señal, aplicamos a la entrada 0 de la parte analógica. Ven, acá están los pines digitales que van desde el 0 hasta el 13, y los pines de entrada analógica que van desde el A0 que ven aquí, A0 hasta el A5. Es decir, son 6 pines de entrada analógica que se pueden utilizar, y son 14 pines de
entradas y salidas digitales. Los que tienen virgulillas son estos que ven acá. No sé si es que se ve. El pin número 3, el pin número 6, el 9, el 11. Esos son los que tienen aquí. A ver si llego a aumentar un poco de tamaño. Ahí van a ver mejor. Estos que tienen acá marcados son los pines PWM. Está en el 3, 0, 1, 2, 3, 4, en el 5, en el 6, en el 9, en el 10 y en el 11. Bueno, en el caso de la versión 1, en estos casos son estos los pines PWM. Ok. Bueno, entonces ahí tengo esto. Y si ven acá, 5 voltios viene aquí y lo coloco en el protoboard. 5 voltios en el protoboard. Y GND, que está acá, lo coloco en el protoboard. Esta es el área de alimentación y ven cuando acerco el ratón ahí, toda esta línea está alimentada. Entonces toda esta línea está alimentada por GND y toda esta otra línea está alimentada por 5 voltios. Y de ahí voy a estirar, de esas líneas voy a estirar. De esta línea que es la negativa, estiro un cable y llevo hasta una de las terminales de mi potenciómetro que tengo que alimentarlo ¿con cuánto? Con GND, y el otro que tiene la alimentación de 5 voltios, entonces le alimento a la otra pata o el terminal del potenciómetro. Y la pata central, la que está acá en el medio, es la pata de la señal y ese está conectado al A0. Y bueno, ahí está. Y ahora ya tengo entonces la conexión de mi entrada analógica. Y mi salida PWM, ¿cómo está? A ver. Voy a utilizar el pin digital número 11. El pin digital número 11 a una de las patitas del buzzer que va a producir un sonido y el otro que está conectado a GND. Es muy parecido la alimentación a como nosotros colocamos un LED, que básicamente tenemos uno de los pines del Arduino conectado ahí y el otro a GND. Es lo mismo. Como vamos a utilizar el número 11, entonces va a ser PWM. Y este otro va a GND. Ahí ya tengo entonces toda la conexión que necesito. Y ahora me voy al código entonces para mostrarles. Acuérdense, pin número 11 es mi salida PWM, que es digital, y mi entrada analógica está conectada al A0. Bueno, y ahora me voy al código y les voy a mostrar el código de esto. Voy a definir una constante que se va a llamar buzzer, que es ese elemento que vieron ahí que genera sonido, que está conectado al pin número 11 y este está conectado al pin 11, que es PWM. Ok, buzzer, así se llama. Y dentro del setup voy a decir que buzzer va a ser de salida. Entonces el pin número 11 va a ser de salida. Para que yo pueda ver en la terminal, entonces escribo esta nueva sentencia que les dejo aquí y vamos a ir viendo en otra clase que se llama serial.begin
sería el punto Beijing y entre paréntesis le pone 9600, que es la velocidad de comunicación entre el Arduino y una computadora. Lo que hace esta es mostrar información de lo que está sucediendo en el Arduino a la computadora. Entonces, a partir de ahí podemos ver esos valores de lo que se va generando, ¿ok? Entonces, esto es para imprimir esos valores que estamos visualizando. Entonces, colocamos esta función que se llama serial punto Beijing. Acá se inicializa la comunicación entre la computadora y el Arduino. También se puede inicializar la comunicación entre el Arduino y un Bluetooth, entre el Arduino y otros dispositivos, pero en este caso es simplemente la conexión de información que se envía desde el Arduino hasta la computadora, aunque puede ser también de forma inversa, desde la computadora hasta el Arduino. En este caso es simplemente para mostrar esa información en el monitor serial, que es el que ven aquí, que les voy a mostrar cuando ejecutamos, ¿ok? Bueno, entonces aquí entramos en el loop, leemos el pin A0, que es nuestra entrada analógica, y se guarda evidentemente en esta variable que se llama entrada analógica. Les pongo los nombres que son más entendidos con la función que están cumpliendo. Entonces, tenemos aquí en entrada analógica el valor que se lee del pin A0. Ahí ya tengo eso. Acuérdense que el valor que tiene entrada analógica es un valor que varía de 0 a 1023. Y bueno, entonces yo ya tengo mi entrada analógica. Pero ahora tengo que convertirlo al valor que vaya en el PWM, al valor que se va a ir a su salida. Bueno, y acuérdense esto. En la variable que se llama entrada analógica, sabemos que está en un rango de 0 a 1023. Pero yo quiero ahora que esa conversión se genere en un rango de 0 a 255. Para facilitar eso, entonces Arduino tiene una función que se denomina map, y map lo que hace es acomodar un rango con otro. Entonces aquí le dice utilizar la función map, y el valor que está en entrada analógica que tiene un rango de 0 a 1023, ahora cambiame en un rango que va de 0 a 255, y hace ese trabajo y les cambia. Entonces, cuando llega a 1023, el valor de su conversión máxima va a ser 255. Cuando es su mínimo valor, que es 0 también, su valor de conversión es 0. Y así, si está en otro rango, evidentemente va a ser una conversión. Pero como les dije, hay otra forma de hacer esto, que es esto que les voy a dejar aquí. Quitamos la función de map. Quitamos la función de map y la dividimos entre 4. Esto es lo más fácil de hacer para no usar la función de map. Y ahí tenemos una conversión directamente del rango de 0 a 1023 al rango de 0 a 255, dividido entre 4. Bueno, y ahí ya tengo mi valor de PWM. Y ahora voy a aplicar el analog write. Voy a colocar en su salida, que es el buzzer, el valor de la conversión PWM. Y ahí cuando varío mi potenciómetro también se va a ir prendiendo y apagando el buzzer. Aparte de eso hice una función matemática que está en algunos de los ejemplos del Arduino, que es esto que está acá. Entrada analógica por 5 dividido en 1023. Y les voy a explicar. Ese resultado es el voltaje que se le aplica. ¿Y de dónde sale esa conversión? El Arduino genera 5 voltios. Y el rango que tenemos es de 0 a 1023. Entonces, este que ven aquí es 1023. Supónganse esto. El mayor valor es 1023. Ok. 1023 por 5 dividido en 1023 queda ¿cuánto? Solamente queda 5. Entonces,
cuando aplican el 100%, entonces solamente el voltaje va a ser de 5 voltios. ¿Ok? Y de ahí sale esa fórmula que ven acá. El valor que leemos, que es entrada analógica, por 5 porque es de 5 voltios, y dividimos entre 1023, que es el rango mayor. Cuando entrada analógica sea 0, este valor sea 0, entonces multiplican 0 por 5. ¿Cuánto es? Es 0. 0 dividido un número es 0, entonces el voltaje que queda es 0 voltios. Y ahí esta fórmula nos da el valor de voltaje que nosotros necesitamos, que es una variación de 0 a 1023 y en una conversión de 0 a 5 voltios. Entonces cuando el valor de entrada analógica es por la mitad, que es 512, el valor de voltaje de este cálculo sería 2,5. Entonces por la mitad que entre 0 a 5 voltios es 2,5 la mitad. Bueno, y ahí tienen. Entonces aquí vamos a ver esos valores en el monitor serial. Este es como imprimir. Print voltaje es igual voltaje 2 puntos, dejamos un espacio, imprimimos el valor de voltaje. Después ponemos con este print ln, le damos un enter para que abajo escriba entrada analógica y ahí coloque el valor de la entrada analógica. Y ahí le da un enter y después imprime el valor de PWM. Entonces tenemos la variación completa de cómo se está moviendo el potenciómetro. Y lo vamos a ver aquí en este monitor serial. Entonces aquí vamos a tener la entrada analógica, que es 0, la salida PWM, que en este caso es 0, y el voltaje es 0, porque está aplicado 0 en 0% del voltaje. Y así vamos girando la perillita y se va a ir cambiando esos valores. El máximo valor va a ser cuando el voltaje sea 5 voltios. La salida PWM va a ser 255 y su valor de entrada analógica va a ser 1023. Eso vamos a ver enseguida. Antes les voy a esconder el código y les voy a mostrar cómo funciona. Dentro de este empieza a vibrar aquí un material que tiene, que es un cristal de cuarzo, y ese cristal de cuarzo, que es piezoeléctrico, entonces empieza a vibrar y ese genera sonido. Entonces este es lo que se denomina buzzer, y aquí nosotros le inyectamos voltaje y esas moléculas que tienen ahí se van moviendo. Básicamente son cristales, y esos cristales se vibran dentro de ese material y generan sonido. Generan sonido a diferentes frecuencias. Y aquí hay muchos elementos que se pueden hacer música. De hecho, no sé si se acuerdan esos sonidos que vienen con estos arbolitos de Navidad chinos. Básicamente siempre van a encontrar un buzzer en algunos de los modelos de estos, generando melodías de Navidad o Año Nuevo. Entonces son buzzers los que tienen esos dispositivos, ¿ok? Y ahí se pueden generar sonidos que no son de muy alta calidad, pero por lo menos se entiende básicamente qué es lo que va produciendo con la variación de la frecuencia y el tiempo. Ok. Ahora voy a mostrarle el código, pero lo que quiero mostrarle es el monitor serial. Voy a mover esto aquí, pero en realidad lo que quiero hacer es mover el buzzer.
Voy a mover un poquitito. Quiero mover el buzzer para que se vea el potenciómetro para que pueda gestionar eso. Bueno, ahí voy a aumentar otra vez para ver si es que puedo. Bueno, ahí vamos a ir viendo. No me van a escuchar el sonido del que le estoy hablando, pero por lo menos visualmente van a ir viendo esas variaciones. Ahí tienen el voltaje, la entrada analógica y el valor PWM. Fíjense en esto cuando voy a variar acá el potenciómetro. El tema es que está generando sonido y no me van a escuchar. Y van a ver las variaciones que tiene ahí. Voy a empezar. Ahí estamos en el caso de 0 a 5 voltios. Cuando llegamos a 5 voltios, el valor de la entrada analógica es 1023, la salida PWM es 255 y el voltaje que está aplicado aquí en A0 es de 5 voltios. Y el valor que está generado a su salida también es de 5 voltios. Por eso es esa conversión entre 4, para que salga el mismo valor en la entrada y en la salida. Por eso aplicamos esa división. Bueno, y ahí ven. Y ahora voy a ir bajando otra vez. Útil para darnos cuenta cómo funciona tanto las entradas analógicas y las salidas PWM y el voltaje que está aplicado tanto a la entrada como en su salida. Entonces ven y lo más importante es que están viendo esa conversión. Voy a tratar de irme hasta la mitad, que es más o menos 2,5 voltios, y van a ver los valores que va a tener ahí. En 2,5 voltios sería 128 sub PWM y 512 o 511 su valor de la entrada analógica. Y su valor de voltaje va a ser 2,5. Aquí en voltaje hubiera colocado como float para que me pueda dar el valor de 2,5. Pero más o menos fíjense aquí.
Cuando es 2 y algo, entonces es casi 500, supóngase que por ahí. Y acá sería 128, más o menos la mitad, ¿ok? Bueno, y ahí con eso quiero que se fijen cuál es un poco el comportamiento de eso. Bueno, y así va a funcionar todo este esquema de la parte de cómo es el PWM, ¿ok? Antes de terminar la clase, voy a aprovechar y voy a ver si les muestro otro video. A ver. O si no, ya pasamos para la próxima clase, la continuación de esto. Bueno, y nos queda como, a ver, como 20 minutos más o menos de clase. Lo que les voy a comentar en estos periodo de tiempo es que la próxima semana tenemos el examen y en la plataforma les dejo los materiales que van a usar para estudiar, que son 3 o 4, no me acuerdo cuántos son. Y voy a ver si puedo compartir mi pantalla ahí. Bueno, me voy hasta la clase de hoy. A ver, aquí. Y aquí, para la próxima semana, que es el 22 de septiembre, van a completar el foro y van a completar el parcial, que es el cuestionario que tienen 10 puntos. Y hoy tienen un cuestionario de 3 puntos, que son 3 preguntas de acuerdo al material de la semana, que es ese PowerPoint. Les agregué también aquí el código de lo que les estaba mostrando y el enlace para que ustedes puedan probar si quieren probar el tema del buzzer con el potenciómetro. Solo que está otro código ahí y copian esto y lo prueban con este código o prueban con ese código. Solo que este está más largo y más explicado de qué es lo que pasa en realidad con la parte de procesamiento analógico dentro del Arduino. Entonces le va a servir más este ejemplo que el otro. Bueno, van a completar el foro entonces. Y en la clase de la semana pasada, entonces creo que les dejé, voy a fijarme si es en esta semana o en la otra, le dejé los materiales para el examen. Acá está. Materiales para la primera parcial. Entonces hagan clic aquí y tienen estos materiales que son encender un LED con Arduino, encender un LED con pulsadores, placa controladoras y procesamiento analógico. Estudien más este procesamiento analógico, placas controladoras y encender un LED con pulsador. Este contenido está básicamente dentro de este otro, entonces le echan una mirada a esta y luego se van aquí, entonces tienen el mismo contenido. Y acá lo más importante es cuáles son las funciones que tiene el código Arduino para la parte digital que tienen aquí. Y dentro del procesamiento analógico es la continuación de esta clase. O sea, esta clase sería, que es el procesamiento analógico. Acá tienen la parte de procesamiento digital entre estos dos. Y acá tienen el procesamiento analógico. Y esta parte de placas controladoras es el concepto general de una arquitectura de un microcontrolador. Son los elementos que tienen para poder estudiar durante el examen. Tienen todavía habilitados
Son A1, A2 y A3 los trabajos prácticos que necesitan entregar. Uno de ellos, como pueden saber, es el trabajo práctico, que es creo el de la semana pasada. Y las otras dos son preguntas que tienen que responder cuestionarios. Ok, y en eso va a consistir entonces la preparación de que puedan estudiar estos materiales. Y por un lado, que es esto, y por otro lado, que es completar todas sus tareas, todas las tareas que tienen pendiente dentro de la materia. Bueno, entonces con esto terminamos la clase. Ahí tienen el WhatsApp para cualquier consulta. Y sobre la pregunta si necesitaban entregar con la simulación, no hace falta. Simplemente colocan un código ahí, ven cómo funciona el código del procesamiento digital, porque al final esa es la función. Era más para intensificar el tema de cómo se usa las funciones digitales. Entonces es bueno el tema de utilizar como ejemplo el del semáforo, ya que básicamente están utilizando tres entradas y salidas digitales ahí. ¿Sí? Decime nomás si querés consultar algo. Ok. Como les dije, entonces es solamente presentar el trabajo, lo cargan en un Word y luego convierten a PDF y suben ese trabajo práctico. Me puedes consultar nomás.